Iniciamos aquí la segunda parte de la unidad 7. En este caso, recordemos que estamos viendo la unidad 7 es sobre la crisis de la arquitectura moderna, dispersiones y fragmentaciones posmodernas, los casos europeos y norteamericanos. En la primera parte de esta unidad hemos desarrollado cuáles son las condiciones históricas y teóricas que explican este cambio, este giro en el marco de la modernidad que da lugar a lo que se llama la posmodernidad justamente, y ahora en esta segunda parte y en las próximas vamos a ver ejemplos concretos a partir de algunos, si bien hay muchos más por supuesto, pero de algunos de los más importantes representantes de este momento de la arquitectura del siglo XX. En esta oportunidad vamos a centrarnos en las propuestas urbanas y arquitectónicas del italiano Aldo Rossi, a partir sobre todo del basamento que él encuentra en el desarrollo de su libro, La arquitectura de la ciudad, en donde va a establecer un nuevo punto de partida en el marco de la modernidad, aunque también, aquí hay que decir, tal como vimos, en la primera parte de esta unidad, establece esas conexiones con el pasado, con la historia, sobre todo en lo que hace al poder de la imagen y de la forma arquitectónica. Y es por eso que se va a basar, en el caso de Rossi, en la ciudad histórica, básicamente como el lugar desde el cual surge la idea de su arquitectura y lo que él considera la arquitectura en general, y lo va a llevar adelante en el marco del proyecto arquitectónico a partir de lo que él denomina el proyecto analógico. Aquí lo vemos a Aldo Rossi a la izquierda. Aldo Rossi es un arquitecto que nace hacia la década del 20 aproximadamente del siglo XX y muere hace unos 10 años aproximadamente en un accidente automovilístico. Ahí lo vemos posando justamente con uno de sus diseños de relojes. Y lo que vemos a la derecha va a ser posiblemente la experiencia y propuesta arquitectónica urbana más interesante que va a proponer Rossi a fines de los años 70 y que cierra el momento básico de su arquitectura que tiene que ver justamente con esa década. Aldo Rossi, hay que decirlo, que se forma en Italia bajo la influencia de Ernesto Nathan Rogers, un importantísimo arquitecto italiano de la década del 50, y entiende a partir de la experiencia y las enseñanzas que tiene con Rogers una nueva manera de observar a la arquitectura. Hay que decir que en la década del 50, siendo ya un estudiante avanzado Aldo Rossi, la situación política italiana, y esto es un tema importante que aquí sí tiene que ver, se encuentra en un momento clave en donde hay que pensar que Italia salía hacia 10 años de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, en un contexto muy complicado en lo social y sobre todo en lo económico, y precisamente esta va a ser uno de los fundamentos por lo que el Partido Comunista Italiano va a tener una muy importante presencia en la vida política de ese país, al igual que el Partido Demócrata Cristiano. En ese entonces hay que decir que justamente el Partido Comunista va a tener una importante influencia sobre todo en los jóvenes, ¿sí? Y eso no es un tema menor, ya que lo que va a pretender Aldo Rossi es establecer una visión científica de la arquitectura. Esto tiene una raíz marxista, claro está, ya que lo que pretende Rossi, precisamente a la luz de las críticas, como hemos planteado en la primera parte de esta unidad, que se establecen hacia la idea de la arquitectura moderna, es lograr separar precisamente a la arquitectura como disciplina, es lo que pretende Rossi, de la influencia de las vanguardias de principio de siglo. O sea, para Rossi, y en esto tiene parte de razón, obviamente, la arquitectura moderna tal cual se la entendía y se la escribió, ¿sí? Las historias de la arquitectura moderna que se desarrollaban hasta fines de los años 50,
plantean que hay una fuerte relación entre la arquitectura y la influencia de las artes visuales, o sea, las vanguardias. Esto es algo que Rossi va a criticar, ya que lo que pretende es observar a la arquitectura como disciplina que encuentra bases científicas en sí misma. Y esto justamente el aparato ideológico del marxismo, que es positivista y sobre todo es pragmático en ese sentido, le va a servir de una fuerte base operativo-teórica para poder establecer estos principios. Es así entonces que Aldo Rossi va a entender bajo esta mirada que la arquitectura tiene una base de operaciones que es la ciudad. La arquitectura se debe a la ciudad y que por lo tanto, para entender a la arquitectura como disciplina, hay que también, primeramente, tener y realizar estudios pormenorizados y profundos de la ciudad en la que ésta se desarrolla. Al realizar este estudio, Aldo Rossi lo que determina es que lo que es inmanente y permanente, mejor dicho, es permanente en la ciudad y por lo tanto en la arquitectura que la conforma, es la forma arquitectónica. Rafael Moneo, premio Pritzker de la arquitectura hace unos 20 años más o menos, va a escribir hace unos años un libro muy interesante que se llama Inquietud teórica y estrategia proyectual, y en el apartado de Aldo Rossi precisamente dice esto. Aldo Rossi insiste en la permanencia de la arquitectura, en su condición atemporal, lo que le lleva inmediatamente a despegarla de lo que son sus obligaciones funcionales. Y así, Rossi habla de la indiferencia funcional, que concede a la forma arquitectónica valor en sí misma y que elimina cualquier relación determinista entre forma y uso. Recordemos que uno de los tantos principios que está presente en la arquitectura moderna, sobre todo en la década del 20, es aquella máxima de la forma sigue a la función. Bueno, Rossi lo que hace es separar forma y función, ya que observa que en las ciudades, al menos en las ciudades históricas europeas que analiza, hay edificios, hay arquitectura en la ciudad de siglos anteriores que llega hasta nuestros días, que fueron variando las funciones, pero no así la forma, que es estable a través de los tiempos. O sea, edificios de siglos posteriores siguen en pie, pero lo que cambia, por lo tanto, es la función interna y la forma es estable en el contexto urbano. Ese va a ser precisamente uno de los principios, uno de los puntales más importantes de Rossi al momento de editar en el año 1966 su libro La arquitectura de la ciudad. En este caso, acá vemos la portada del libro en la edición castellana de Editorial Gili, que ustedes lo pueden tener en biblioteca. Fíjense el nombre del libro, La arquitectura de la ciudad. Si nosotros hiciéramos un juego de palabras en donde en vez de decir la arquitectura de la ciudad, decimos la arquitectura con la ciudad o la arquitectura y la ciudad, cambia el sentido. Pero Rossi se remite a la arquitectura de la ciudad. ¿Qué nos quiere decir? Que la arquitectura se debe a la ciudad. La arquitectura se desarrolla en la ciudad y por lo tanto es lo que permanece en el tiempo. Para Aldo Rossi, justamente este principio lo lleva a determinar que en este libro dice, en la arquitectura de la ciudad, que la ciudad es la más completa representación de la condición humana. Y va a establecer una serie de estudios hasta llegar a plantear una serie de principios casi planteados, podríamos decir, de manera muy concreta, como estos 4 conceptos que tenemos aquí y que son fundantes de su teoría. El concepto de tipo, el concepto de monumento, el concepto de forma urbana y el concepto de lugar, que van a ser, a partir de este libro 1966, eje fundamental no solamente de su teoría, sino de otras experiencias que se van a desprender o van a ser
en algún punto influenciados por este libro y que va a remitirnos a qué? A entender también a no una ciudad genérica, como planteaba la modernidad, sino que cada ciudad tiene su propia condición histórica, social, cultural, económica, y que por lo tanto la arquitectura resultante de esta ciudad se debe a su propia condición y no a otras de carácter general. Y aquí reside una de las principales críticas, precisamente, que el libro encierra, genéricamente, en general, respecto a la modernidad, en donde, recordemos, muchos de los planteos de la modernidad se veían, no todos, pero muchos, se veían como más allá del concepto del lugar en el que se implantan y más allá o distanciado, eso sí ocurrió en muchos casos, de la forma urbana en la cual se inserta. Por lo tanto, en este libro, remitirnos a conceptos, por ejemplo, de lugar, es devolver a la arquitectura a la dimensión de relación concreta y permanente con un punto determinado del mundo y de la cultura, y que no es algo que pueda ser trasladable a cualquier sitio. Va a plantear también el concepto muy importante de forma urbana, que es, como ya dije anteriormente, aquello que perdura en el tiempo de las ciudades históricas. Las funciones pueden cambiar, pero la forma urbana sigue presente. Y de ahí se deriva finalmente el concepto de monumento. Pero cuidado, el concepto de monumento no en el sentido como podemos entenderlo banalmente de lo que pasa en una plaza, de una ciudad o un pueblo donde hay una estatua de un prócer. Monumento acá se refiere a edificios, obras de arquitectura o cascos urbanos o sectores urbanos que la propia sociedad ve en ellos un alto contenido simbólico, un alto contenido de identificación empática por la permanencia de esta a lo largo del tiempo. Y por último, si bien acá figura en primer lugar, el concepto de tipo arquitectónico. Y esto es reintroducir en el marco del siglo XX un concepto que deriva básicamente de la arquitectura revolucionaria francesa del siglo XVIII. Y es que para Aldo Rossi, y esto plantea en el libro, dice que el tipo es la idea misma de arquitectura, es aquello que está más próximo a su esencia y que por lo tanto, y a pesar de los cambios, se ha impuesto siempre sobre la razón y sobre el sentimiento como el principio de la arquitectura y la ciudad. Fíjense que habla que está más allá de la razón y del sentimiento, o sea, lo racional y lo irracional, ¿sí? Y que es lo que está más cerca a su esencia. Yo les planteo a ustedes que están escuchando esta clase ahora que hagan un pequeño ejercicio para entender el concepto de tipo. Si yo les digo, tomen una hoja en blanco y dibujen una planta de un templo griego, rápidamente sin pensar demasiado. No tengo ninguna duda que lo pueden hacer. Ahora, si ustedes comparan lo que han dibujado, ¿sí?, entre ustedes, van a ver que todos en algún sentido dibujaron, plantearon algo con diferencias. Algunos habrán puesto posiblemente 4 columnas al frente, otros habrán puesto 6, otros habrán puesto 8, otros habrán puesto columnas en los laterales, algunos no. ¿Qué significa esto? Que lo que cada uno dibujó no es un tipo, lo que cada uno dibujó es un ejemplo que se deriva de la idea de tipo. O sea, por lo tanto, el tipo no es representativo, no puede ser representado. El tipo es básicamente una idea que puede adquirir diversas formas. Por eso es que Aldo Rossi dice que el tipo es lo que está más próximo a la esencia de la arquitectura. Los dibujos que estamos viendo acá, que desarrolla sobre todo en la década del 70 Rossi, son casi una especie de experimentos formales en donde plantea, ¿sí?, de manera concreta como ejemplos que derivan de los tipos urbanos que él analiza y desarrolla. Para llegar a estos dibujos en donde está presente la esencia, ¿sí?, del tipo, pero representado, reflejado
en ejemplos, en este caso no construidos, sino teóricos, que les van a ser muy operativos al propio Aldo Rossi para el desarrollo de diversos proyectos. Es así, y tiene que ver con los dibujos que vimos antes, que Aldo Rossi va a desarrollar una teoría para sustentar de la manera más científicamente posible cuál es su método de trabajo, su método de proyecto. Y él lo denomina la ciudad análoga o città analoga en italiano. ¿Qué es o qué puede ser una ciudad análoga? Vamos a dejar por un momento, acá al costado nada más, lo que propone Rossi y vamos a poner un ejemplo por fuera para entender el concepto de ciudad análoga. Y para eso venimos a la Argentina, a un escritor que todos conocemos que se llama Jorge Luis Borges. Borges va a escribir, en un momento de su extensa producción, un poema que se va a llamar Fundación Mítica de Buenos Aires, o Segunda Fundación Mítica de Buenos Aires creo que es también, en donde Borges lo que va a plantear en su poema es que Buenos Aires se funda en el barrio porteño de Palermo, específicamente en una manzana que está rodeada de 4 calles con sus respectivos nombres. Y a partir de desarrolla su poema. ¿Qué es lo que hizo ahí Borges? Lo que hizo fue plantear la idea de una ciudad análoga, una ciudad casi parecida a la real, pero que forma parte de otro imaginario. O sea, todos sabemos que Buenos Aires se fundó en 1536 y no, como plantea Borges, en un momento no dado de la historia, pero donde ya existe el barrio de Palermo. O sea, él elige, ¿sí?, plantear a la ciudad de Buenos Aires dentro y desde su propia experiencia personal y separada absolutamente de las condiciones históricas propiamente dichas en un sentido de la ciencia histórica, ¿no? Es así entonces que Aldo Rossi, como podemos ver acá en la imagen de la izquierda, plantea eso que llama ciudad análoga, que en definitiva, ¿qué es? Es la ciudad resultante entre su propia condición histórica, o sea, la propia ciudad histórica, y la inserción de proyectos, en este caso del propio Aldo Rossi, que como sabemos, esos proyectos de arquitectura derivan de la historia de esa ciudad y no de otra, produciendo por lo tanto una colisión entre pasado y presente, y en este caso futuro también, porque son proyectos aún no realizados, y en este dibujo justamente de corte piranesiano, lo que pretende justamente plantear es que la ciudad, en definitiva, lo que hace es casi como un aleph, condensar, ¿sí?, plantear a la vez sus distintas temporalidades, en donde la propuesta del arquitecto está presente, pero siempre derivándose de la propia historia urbana. Esto, que en realidad Aldo Rossi pretende plantearlo de una manera científica, tiene también su lado más oscuro porque en definitiva existe también lo que se llama la creatividad del arquitecto, o sea, ¿por qué este camino y no otro? Sin embargo, esto forma parte de otra discusión. Lo cierto es que Rossi, fiel a su ideal marxista de principios cientificistas en el marco de la disciplina, lo que pretende justamente es darle este cariz científico. Y es así que vamos a ver dos proyectos sumamente representativos de Aldo Rossi de este periodo. Porque cuando digo este periodo me refiero a que fines de los años 60, o sea, inmediatamente posterior a la edición de su libro, y hasta fines de la década del 70. A partir de ahí, si bien no lo vamos a ver ahora, Aldo Rossi da un giro en su arquitectura en donde comienza a transformarse ya en la década del 80 y 90 más como una especie de arquitectura de producto comercial basándose en las fuertes imágenes que produjo anteriormente. Y la potencia de sus imágenes está presente precisamente en las décadas del 60 y 70. Una obra, posiblemente es una de las primeras de Aldo Rossi, es la que ustedes están observando en este momento, que es un barrio de vivienda obrera en el norte de Milán, que es el barrio del Galaratese.
Este es un barrio que para llegar, mejor dicho, para llegar a este proyecto, Aldo Rossi lo que hace es justamente un estudio científico de las condiciones formales y la propia historia de este barrio de tradición obrera, y a partir de ahí entonces observa y extrae, ¿sí?, principios para los cuales van a servir, van a ser operativos para su proyecto arquitectónico. Y va a llegar a esta resultante, ¿sí?, estas dos enormes pastillas de viviendas. Fíjense la rigurosidad de la modulación, aquí está muy presente, ¿sí?, ese carácter, ese ecoclasicista propio de Italia, pero también está la condición de la ciudad obrera, o sea, la masa obrera representada acá en esta repetición regular y rigurosa de esta forma arquitectónica. También hay que decir que Aldo Rossi va a tener, más allá de su propia propuesta disciplinar, influencias, claro está, de otros momentos de la arquitectura, y también va a estar presente la arquitectura moderna con algunos ejemplos, mejor dicho, influencias. Básicamente, los casos de Adolphe Loos y de Le Corbusier. Pero cuidado, no en cuanto a copia de los mismos, sino en cuanto a rescate de conceptos y principios. El barrio del Galaratese va a proponer no solamente viviendas de carácter social, sino se va a convertir también en un fuerte ícono representativo de este sector de la ciudad. O sea, va a lograr plantearse como lo que Aldo Rossi plantea en su libro, va a plantearse casi como un monumento urbano, fuertemente identificado en este sector de la ciudad. También hay que decir, hay ciertas influencias, ciertos ecos del arte metafísico italiano, generando estos espacios de vacíos urbanos, de estas arquitecturas mudas, que en algún punto se relacionan con los aspectos metafísicos de la pintura de Giorgio de Chirico. Más allá que, por supuesto, como Aldo Rossi pretende establecer una base científica, es algo que él no lo dice. Podemos ver también, sobre todo en el dibujo de la derecha, ahí vemos arriba la repetición de módulos AAA, ¿sí?, que se desprende, repito nuevamente, de los estudios de este sector de la ciudad, pero también al lado de esos estudios modulares, fíjense que aparecen unos dibujos que poco y nada tienen que ver con este proyecto. Y es que ahí reside justamente el concepto de ciudad análoga de Aldo Rossi, o sea, confunde de manera absolutamente pensada, operativa, racional, dibujos tanto de este proyecto como de otros, los combina entre sí para establecer a partir de nuevos patrones significativos que van a ser operativos para próximos proyectos. Y a la izquierda, un dibujo de arriba del barrio, en donde vemos que no hay mucha distancia, mucha diferencia visual entre este dibujo y lo que veíamos recién, las fotos. O sea, hay una especie de enorme abstracción de la forma que busca llegar a la esencia mínima de identificación. Por eso es que la distancia entre el proyecto dibujado y el proyecto construido es casi nula. Y es justamente lo que pretende Aldo Rossi, que la obra construida se acerque lo más posible a la idea básica de proyecto, que no haya grandes modificaciones en el medio. Y el otro proyecto, posiblemente el más rico de Aldo Rossi de este periodo, primer periodo de su carrera, se va a dar a fines de la década del 70 con el proyecto y construcción efímera que se hace de lo que se da a llamar el Teatro di Mondo o el Teatro del Mundo para la Bienal de Venecia del año 1979. ¿Por qué decimos que esto va a ser uno de los proyectos más logrados de Aldo Rossi? Porque va a lograr varias cuestiones. Primero, ¿qué es este edificio? Vamos a empezar por ahí. Es un teatro pequeño que lo que hace es retomar las tradiciones de los teatros ambulantes venecianos del siglo XVIII, que, como sabemos, una ciudad con canales, la idea de este teatro es que fue montado
sobre una barcaza y ésta se pudo trasladar a diversos lugares de la ciudad. Y en la medida en que se va trasladando, lo que hace es modificar los contextos urbanos en los que aparece, pero a la vez se preconfigura como una resultante de los mismos. Eso está muy claro en la imagen de la derecha, en donde vemos el propio teatro enfrentado y confrontado con esa iglesia, proyecto de Palladio, en donde se modifica esa imagen de la ciudad de Venecia, pero a partir de una resultante, el propio teatro, que se desprende de los estudios de tipo, monumento, forma urbana de la propia Venecia. Por eso es ese remate con esa especie que no es de una cúpula octogonal, ¿sí?, que lo que hace es referenciar el contexto histórico de la ciudad. Y lo que vemos a la izquierda es el proyecto de este teatro, pero relacionándolo con otros proyectos del propio Aldo Rossi en este proceso que dimos en llamar, y el propio Aldo Rossi lo llama, ciudad análoga. Como decía, es un pequeño teatro, ahí vemos las plantas, ¿sí? Es básicamente para pequeñas obras de teatro de muy pocas personas, teatro experimental, en donde la función es algo absolutamente secundario, lo como hemos dicho al principio. La función para Aldo Rossi es algo muy secundario en su arquitectura, pero sí lo que persigue es la potencia de la forma, ¿sí? Y acá aparece justamente también una dimensión que tiene que ver con lo que vimos en la presentación, en la primera parte de esta unidad, con el trabajo de otro italiano, en ese sentido teórico, Umberto Eco, y su obra, su texto, Obra Abierta, ¿sí?, ya que el fuerte carácter simbólico de esta obra tiene que ver precisamente con las múltiples interpretaciones que se puede hacer a nivel de su potencia formal. Fíjense en este caso a la izquierda, acá el teatro ya no está sobre la barcaza navegando los canales venecianos, sino dispuesto en una plaza. Nuevamente acá, al estar en esta plaza, lo que hace es modificar el entorno, pero a la vez, nuevamente, lo que hace es plantear su adscripción a la propia historia de la ciudad. Sobre una plaza seca o sobre un canal, la modificación del contexto urbano y la arquitectura de este propio teatro como resultante de la historia de la ciudad. Hemos finalizado aquí la segunda parte y seguiremos ya próximamente.